Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos sintonicen. Nuevamente bienvenidos a una clase del día de hoy llamada Tecnología de Innovación en la Caficultura. Les recuerdo, jóvenes caficultores, mantener una conexión estable a Internet, su micrófono apagado, su cámara apagada y tomen nota. Hoy es una clase súper interesante con un catedrático de alto nivel y me place presentarles al profesor Víctor Hugo Morales. Él actualmente es profesor titular de silvicultura tropical de la Universidad EAR de nuestro país hermano Costa Rica. El profesor tiene una experiencia extraordinaria, una experiencia grande en el tema de hoy. Así que les recuerdo que los primeros 30 minutos pasaremos con el chat deshabilitado y en los segundos 30 minutos vamos a activar el chat para que ustedes puedan hacerle preguntas a nuestro invitado de lujo para que él pueda responder en los últimos minutos todas esas inquietudes, todas esas preguntas de acuerdo al tema, ¿verdad?, del día de hoy. Y como les mencionaba, un tema súper interesante que a nosotros como pequeños, medianos y grandes productores, igual los que tenemos idea de tener una plantación de café. Entonces, todas estas tecnologías de innovación en la caficultura pues vendrán a ser de mucho beneficio para nuestro rubro de importancia. Así que, hermanos países que somos productores de café, estas nuevas tecnologías serán aplicadas para nuestro rubro de tanta importancia como lo es la caficultura. Así que, profesor Víctor Hugo Morales, bienvenido a nuestro curso Jóvenes Caficultores, una iniciativa de Nestlé manejado por el Plan Nescafé y nosotros como Fundación Conducafé en el proceso de ejecución. Bienvenido, profesor Víctor Hugo, la sala es suya. Bien, primeramente, Suani, muchas gracias por tu introducción. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy y hablar un poco sobre las tecnologías y todos esos procesos de innovación que son fundamentales en los proyectos de caficultura. Obviamente, y como dice el dicho, hay muchos caminos para llegar a Roma. Aquí yo les demuestro simplemente una serie de trabajos, una serie de procesos que en la Universidad Perth hemos llevado y que de alguna manera garantiza una información que consecuentemente permite la toma de decisiones informadas sobre el manejo de nuestros proyectos de investigación basados en café. Yo hice un pequeño cambio al título y le coloqué tecnologías e innovación en la caficultura, porque el proceso de innovación per se es un tanto más complicado porque requiere toda una serie de componentes que posiblemente a veces no tenemos, pero que gracias a todas las herramientas que existen en los medios virtuales, pues nosotros podemos hacernos de ellas y, por supuesto, aplicarlos en nuestras unidades de manejo. Entonces, para entrar ya en caliente a los objetivos de esta sesión, yo quiero conversar con ustedes sobre las novedades tecnológicas que hay con respecto al cultivo de café. Eso es muy importante porque nos pone en contexto de la realidad actual desde un contexto global, ¿verdad?, desde el punto de vista tropical y donde está, por supuesto, los cultivos de café que producen a nivel mundial y, por supuesto, tener en cuenta ese escenario para nuestros proyectos que pueden ser pequeños, medianos o a gran escala. Otro de los objetivos que están planteados para la sesión de hoy es mostrar herramientas tecnológicas de vanguardia que contribuyen a la generación de información relevante. Este es un punto que yo quiero hacer mucho énfasis, que es los datos. Los datos son fundamentales para analizarlos y eventualmente tomar decisiones. Esto es parte de lo que se establece en el método científico y que, aunque no seamos científicos, es importante que siempre seamos consecuentes con estos procesos que posiblemente son de alto nivel, pero que para nosotros sirve para responder preguntas que a veces en campo
no podemos encontrarlas. El último punto que quiero conversarles en la tarde, noche de hoy, es desarrollar el concepto de investigación adaptativa que tiene mucho que ver con la innovación, con procesos de innovación en nuestras unidades de manejo. Obviamente, por temas de tiempo, no voy a poder detallar todos estos procesos de innovación que podemos hacer en nuestras unidades de manejo, pero espero que las preguntas que ustedes hagan al final de esta sesión puedan servir para poder darles ideas sobre qué pueden hacer ustedes en sus unidades de manejo. Entonces, fíjense algo interesante que ustedes pueden claramente ver en una revisión del estudio del arte del café, y es las novedades tecnológicas que hay hoy por hoy. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que se ha trabajado por mucho tiempo en nuevas variedades de café. Estas variedades de café que presentan un escenario de resistencia a enfermedades y plagas. Otro elemento importante que tienen estas nuevas variedades de café es que soportan variaciones climáticas, y esto es algo importante porque hoy por hoy nosotros estamos viendo en nuestras regiones variaciones climáticas que sin duda alguna influyen en la fisiología de nuestras plantas y por supuesto en lo que tiene que ver con la producción. Entonces, fíjense, de manera general, hoy por hoy, esas novedades tecnológicas orientadas al tema del mejoramiento genético en café ha generado, por ejemplo, la generación de híbridos timores, en catimores, en salchimores, y también se habla, por ejemplo, en Colombia de Castillo, que es una variedad que es un híbrido, ¿verdad? Y que tiende a tener bondades en cuanto a la resistencia de enfermedades. Hay toda una línea de investigación que ustedes pueden encontrar en, por ejemplo, World Coffee International. Pueden también encontrar información de café, en donde se ha desarrollado mucha investigación en el CATIE, aquí en Costa Rica. Y bueno, hay toda una serie de información en la red que ustedes pueden ver. Y hoy, por ejemplo, estamos trabajando con híbridos que tienen esas bondades, pero que no tenemos información a largo plazo, y que es importante que nosotros documentemos todos estos escenarios de trabajo con estos híbridos mejorados para poder documentarlos eventualmente. Teniendo en cuenta esta parte vegetal, está el tema de cómo nosotros cultivamos el café en un contexto de agroforestería. El tema de la asociación del café con árboles permite introducirnos en un ámbito de sostenibilidad. También está el tema de la conservación de suelo y, por supuesto, las prácticas que de alguna manera van a permitir entrar en un contexto de economía circular, por un lado, y por otro lado, depender mucho menos de los productos externos, ¿verdad? Con esto de la guerra que se ha presentado entre Ucrania y Rusia, ha habido realmente un duro golpe a los precios de los fertilizantes, y en este caso todo lo que tiene que ver con los paquetes químicos, ¿verdad?, que usamos en nuestras unidades de manejo, y esto pues ha afectado mucho a los productores. Entonces, el camino que ha salido producto de esto es qué podemos hacer para nosotros mismos en un contexto de economía circular, poder generar nuestros propios insumos dentro de nuestras unidades de manejo. Eso es algo fundamental. Como tercer punto, tenemos entonces las certificaciones, ¿verdad? Estas certificaciones que permiten acceso a mercados, y en este caso, como pueden leer allí, se quiere buscar un precio justo al café y, por supuesto, en términos de sostenibilidad, ¿verdad? Estamos hablando de lo que desde hace mucho tiempo se conversa en el medio científico y, por supuesto, en el medio de los productores, que es esa sostenibilidad económica, social y ambiental para una producción que realmente permita poder ser digno de esta actividad agrícola. Ahí están viendo algunos logos de algunas certificaciones importantes. La primera, que es Fair Trade, esa es una organización que es sin fines de lucro y otorga una certificación que garantiza que los productores que están dentro de esa certificación puedan recibir un precio justo por sus productos. El Rainforest Alliance, que ya todo el mundo conoce, UTS, certificado UTZ, perdón, que es también otra organización sin fines de lucro, esto es importante, pues permite que exista una sostenibilidad ambiental, pero sin dejar
a un lado los aspectos sociales que circunscriben el cultivo de café. Y bueno, las certificaciones orgánicas que en nuestros países pues existen y que de alguna manera pues garantizan que podamos tener buenas prácticas orientadas al orgánico, ¿verdad? Y por supuesto acceder a mercados que tienden a ser de nicho. Ese sería el tercer punto. Y un último cuarto punto tiene que ver con todas esas tecnologías que se han generado para procesar el café una vez que ya se ha sacado de nuestros campos. Ahí estamos hablando, por ejemplo, hoy de la fermentación controlada y el tostado de alta precisión con equipos que de alguna manera inciden en las calidades y, por supuesto, en los sabores únicos. Entiendo que en este proyecto de Nescafé con la Fundación Honduras, Cadelga, Nextele, ¿verdad? Con todo este proyecto interesante, ustedes han llegado a tocar estos puntos y bueno, voy a continuar con las diapositivas porque sé que ustedes deben entender sobre esta actualidad y que de alguna manera es muy importante para los productores y por supuesto para el café a nivel mundial. Bien, entonces en ese contexto de las novedades que hay hoy por hoy desde el punto de vista de tecnología, del procesamiento del café, de tecnología, de nuevas variedades, en la Universidad Earth tenemos un centro de geomática y detección remota que tuvo como objetivo y tiene como objetivo poder hacerse de toda una serie de equipos que permitan generar información relevante en campo para de alguna manera analizarla y posteriormente generar decisiones que sean asertivas. Son decisiones acertadas, ¿por qué? Porque son informadas. Entonces, en el contexto del Centro de Geomática y Detección Remota, nosotros pudimos ejecutar un proyecto en campo en 2017 en donde, bajo las condiciones del trópico húmedo costarricense, establecer híbridos mejorados de coffea arábica, en este caso la variedad Esperanza L4A5, y eventualmente poder ver cuáles eran las potencialidades desde el punto de vista de adaptación del híbrido en este piso altitudinal que les comento es de 45 metros sobre el nivel del mar, es bastante bajo, es una zona atípica para el cultivo de café. Y hoy, esta es una foto del 2021 de cómo ha evolucionado el proyecto, ¿verdad? Y finalmente hoy tenemos un proyecto estable donde estamos generando más de 3 millones de datos que nos han permitido hacer diferentes formas de análisis desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista geoestadístico y próximamente esperamos hacer reporte de todos estos datos que son muy importantes y que originan una nueva línea de investigación en estas áreas que tradicionalmente han sido orientadas a los cultivos de gran escala, ¿no? Como el tema del banano, piña, ornamentales, palma, etc. Bien, más adelante voy a hablar sobre los aspectos de innovación que se han generado producto de este proyecto, pero quiero entrar ahora en materia de lo que son las herramientas que nos permiten a nosotros digitalizar la información que proviene del campo. Ustedes esta semana han podido ver, han podido aprender de otras charlas, todas esas herramientas que desde el punto de vista de la detección remota, que desde el punto de vista del enfoque social de un proceso de extensión rural, sirven para poder llevar información analógica, que es la que tradicionalmente tenemos, ¿verdad?, a información digital. Entonces, ya más adelante voy a hablar sobre el ensayo y sobre qué se ha generado desde el punto de vista de innovación y quiero entrar un poco en lo que nosotros hoy por hoy podemos desarrollar desde el punto de vista de llevar información analógica a información digital. Ahí estamos viendo un proyecto que desde hace más de 20 años se estableció en el CATIE. Este es un proyecto que ha tenido mucha relevancia a nivel internacional, que ha sido liderado por el profesor Elías de Melo en el CATIE, en donde han estudiado o se han hecho tesis de maestría, tesis de doctorado, pasantías, es decir, ha recibido mucha gente durante todo ese tiempo y allí existe un diseño experimental en donde se prueban las variedades de café en función de las asociaciones con los árboles. Esa imagen que están viendo allí ustedes es una imagen de cómo se tenía planteado el ensayo desde el punto de vista analógico, es decir, a mano alzada, en un mapa muy elemental.
que obviamente pues tiene sus fines de orientación y que ha servido mucho para todos los investigadores que están allí. Pero uno de los elementos importantes era cómo poder utilizar esas herramientas que están en la nube, como por ejemplo poder descargar imágenes satelitales a ciertas resoluciones y de alguna manera contrastar, aquí se copió un poco, contrastar esa información analógica con la información satelital. Y esto solo nos los podía dar el mapeo con dron. Entonces, se procedió a elaborar un flujo de trabajo que inicialmente consideró levantar puntos de control. Y estos puntos de control es colocando estacas que eventualmente iban a ser georreferenciadas y establecerlas en un sistema de información geográfica, que esta semana ustedes han visto ya lo que es un sistema de información geográfica, en un contexto del software QGIS. Entonces, ahí están viendo ustedes ese proceso muy de campo de establecer estacas o marcas en campo para eventualmente georreferenciar y crear esos puntos de control que eventualmente me van a servir a mí para el procesamiento de las imágenes. Una vez que ya se establecieron en campo esas marcas o esos puntos de control, se llevaron al sistema de información geográfica, que en este caso se hizo en el software QGIS, y dio la base para poder iniciar ese mapeo con dron que se hizo a través de una misión de vuelo en la plataforma Pix4D. Más adelante yo les voy a dar un resumen muy rápido de lo que es ese flujo de trabajo, pero lo importante aquí es que estamos generando información vectorial de referencia para eventualmente generar un ortomosaico que permita tener mejor resolución de esos atributos físicos de ese diseño experimental basado en café. Entonces, una vez que se planificó esa misión de vuelo, se ejecutó, se pudo obtener toda una serie de imágenes que con una estación base de alta precisión se pudo preprocesar, haciendo que se ajustaran todas esas imágenes que están viendo allí en el software Agisoft y poder obtener una mejor precisión que permitirá, por supuesto, eventualmente tener esa información en un teléfono y con el GPS poder llegar a los diferentes tratamientos que nosotros tenemos en ese diseño experimental. Entonces, una vez que se hizo estas actividades de pre y postprocesamiento en el software Agisoft, se elaboraron toda una serie de productos que van desde nube de puntos, ya seguramente están familiarizados con el término, hasta modelos digitales de elevación, curvas de nivel y lo que usualmente se utiliza, el ortomosaico, para eventualmente pues hacer otros temas de procesamiento que nos van a dar más información. Entonces ahí ven ese flujo de trabajo que implica levantar puntos en campo, que es prácticamente tomar datos vectoriales en campo, diseñar el plan de vuelo, cargar y preprocesar todas esas imágenes en el software Agisoft, orientar las imágenes, que es parte del primer flujo de trabajo, y eventualmente esos puntos de control van a permitir ajustar todas esas imágenes para que eventualmente en un ortomosaico podamos tener un producto, digamos, de buena calidad. Entonces, fíjense, se movió un poco la imagen, fíjense en las imágenes que están en la parte aquí, arribita mío, ¿verdad? Ahí podemos ver las resoluciones que tenemos con satélite y por un lado con el dron. Entonces, lo interesante acá es el nivel de detalle que tenemos con un mapeo de dron, ¿verdad? En el marco de un SIG, un sistema de información geográfica, o una resolución que podemos tener con un satélite. Entonces, el satélite sí se puede usar para, por ejemplo, proyectos que sean de gran escala, y todo va a depender de lo que yo quiera ver desde el punto de vista de detalle de esa área. Si yo quiero mucho más detalle, por supuesto, el dron es lo que se requiere para poder tener información, digamos, de mayor resolución de nuestras unidades de manejo. Entonces, fíjense, al final de todo este proceso de uso de estas herramientas tecnológicas, nosotros desarrollamos el SIG y fíjense cómo iniciamos con un plano muy analógico y terminamos en un sistema de información geográfica en la plataforma QGIS. Esa plataforma, sin duda alguna, nos permite tener eso que están viendo allí, que es el SIG, y nosotros podemos ir agregando capas de información que van a contener diferentes resoluciones. Por ejemplo, si yo voy y hago otro plan de vuelo y utilizo
una altura de vuelo mucho más baja, lo que me va a permitir tener mayor resolución o mejor detalle. Entonces, allí ustedes están viendo en el software QGIS cómo se han establecido las diferentes capas y ahí pueden ver cómo hemos sectorizado a nivel de bloques ese diseño experimental. Algo importante que se puede hacer, por ejemplo, con la información que se genera en un sistema de información geoespacial, es poder guardar este SIG en un formato geoespacial en PDF y eventualmente poderlo visualizar en nuestros teléfonos celulares a través de la aplicación que están viendo allí que se llama Avenza Maps. Entonces voy a retroceder para que vean más o menos el proceso. El proceso es simplemente guardar esa información a través de una exportación de datos en un formato geoespacial y guardarlo en un lugar específico de nuestras computadoras, enviarlo puede ser por Telegram, por WhatsApp y abrirlo a través de la aplicación ya descargada en nuestros teléfonos. Entonces, lo interesante de esto es que en nuestros teléfonos nosotros vamos a poder ver ese SIG, ¿verdad? En un archivo que nos va a permitir ubicarnos en los diferentes tratamientos y en los diferentes bloques de este diseño experimental que se digitalizó en un SIG. Esa es una herramienta que posiblemente puede ser muy innovadora para los que no han manejado otros software que son pagos, ¿verdad? Desde el punto de vista de ubicación de la información espacial en campo. Entonces, allí están viendo esa opción de cómo ustedes pueden descargar esa información en sus teléfonos y poder tenerlas accesibles. Finalmente, teniendo en cuenta ese gran sistema de información geográfica, nosotros podemos, por ejemplo, establecer una red de datos geoespaciales. Aquí estamos viendo un muestreo de lombrices que se hizo en ese gran diseño experimental de café de El Catie. Y lo que ven al lado derecho es el procesamiento de esa información vectorial para predecir cómo es el movimiento de las lombrices en los diferentes bloques. La escala, en este caso, está orientada al número de lombrices, obviamente en donde vemos los colores tirando a blanco, amarillo, ¿verdad? Lo que está más verde es lo que tiene menos cantidad de lombrices y lo que está más hacia el blanco, el rosado, el naranja, tiende a ser donde hay más lombrices. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque las lombrices son un indicador biológico de la salud del suelo. Entonces, esa es una forma de nosotros poder tener en cuenta cómo están los suelos, cómo van evolucionando los suelos desde el punto de vista de salud de nuestro cafetal. Es simplemente tomar una muestra en campo, georreferenciar esa muestra con un GPS, colocarlo en una base de datos que se sube en nuestro sistema de información geográfica y por diferentes software se pueden procesar. Son muy sencillos todos esos pasos, parecieran verse bastante abstractos, pero no son complejos y se pueden realizar de una forma muy fácil, obviamente dándole el tiempo que requiere en nuestras computadoras. Entonces, esa es una forma de cómo utilizar esa información de ese sistema de información geográfica en un análisis de toda el área que nosotros estamos manejando. Ahora, bien, dejando un poco atrás esta parte del mapeo y lo que es la generación de un sistema de información geográfica a través de imágenes tomadas con un dron, les presento el ensayo a largo plazo de híbridos de Coffea arábica Esperanza L4A5 en el campus de la Universidad Earth, la cual se encuentra en el corazón del trópico húmedo. Y algo importante acá es que estamos a 45 metros sobre el nivel del mar, como ya les había comentado. Aquí las temperaturas promedios están por encima de los 27 grados centígrados y la humedad relativa por encima de los 70 y por debajo de los 85% de humedad. Entonces son variables que en este caso son negativas para el cultivo de café, pero producto de los procesos de agricultura de precisión por un lado y también las prácticas que se han hecho en campo, tenemos un proyecto que, por ejemplo, ha reportado entre 7 y 8% de mortalidad. Obviamente este es un diseño experimental a escala y estamos teniendo más o menos, ahí ven más o menos unas 8.500 metros cuadrados de investigación. Y fíjense que lo que están viendo en los cuadros son los bloques
que están enmarcados dentro de un diseño experimental basado en bloques completamente aleatorizados. Lo que ven 1, 2 y 3 corresponde a las interacciones que tenemos entre café y árboles. Por ejemplo, en el caso del 1, nosotros estamos asociando el café con una especie que se llama aquí en Costa Rica guapinol. El nombre es Hymenea curvaril. También lo estamos asociando con poró, que es Erythrina poipigiana, más el café. El punto 2, estamos asociando una especie llamada Anacardium excelsum, se conoce aquí en Costa Rica como espabel, y también se ha asociado con poró y el café. Y el 3 es una cobertura que se denomina aquí cenízaro, el nombre es Albizia samán, y se supone que es un árbol multipropósito porque además de la sombra que provee a los cafetos, también tiene las particularidades de adicionar materia orgánica y fijar nitrógeno. Entonces, en ese contexto experimental, nosotros durante más de 3 años hemos estado monitoreando el cafetal en función de las diferentes interacciones, y además de eso hemos establecido microparcelas que tienen una diferencia de fertilización y que se ha hecho producto de las condiciones del suelo por un lado, y por otro lado lo que tiene que ver con los análisis foliares. Entonces ha habido un gran espacio de investigación aplicada en este diseño experimental basado en café, pero que eventualmente nos ha permitido darnos ideas sobre cómo es el funcionamiento de este ecosistema agroforestal en este piso altitudinal. Entonces, ¿qué otras herramientas nosotros hemos utilizado para validar procesos tecnológicos? Aquí estamos viendo un proceso de clasificación por objetos que me permiten a mí hacer un conteo, por ejemplo, en este cafetal. Algo importante acá es que, como ustedes saben, si nosotros hacemos un vuelo con un dron, nosotros no vamos a poder ver los cafetos que están debajo de esos árboles por razones obvias. Entonces, en este caso, ahí están viendo el script de programación que permite correr el programa sobre un ortomosaico y poder darle la instrucción al software, que en este caso es RStudio, para poder hacer automáticamente un conteo de esos cafetos. Entonces, en este caso, el valor P que están viendo allí en la imagen derecha nos da una precisión del 98.6%. Y esto es bastante importante porque, de alguna manera, el saber el número de cafetos en nuestras diferentes unidades es importante porque es una medida de estimación para la producción. Entonces, ahí tenemos una metodología que, producto de la información que se genera de un dron, se puede llegar a saber el número de los individuos, y con un factor, que en este caso sería el distanciamiento de los cafetos, yo puedo hacer un ajuste que me lleve a una precisión muy alta. Obviamente, este es un proceso que nosotros hemos llevado a escala, pero que fácilmente se puede aplicar en áreas un poco más grandes a 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, la cantidad de hectáreas que a ustedes se les ocurra. Obviamente debemos tener el equipo y, por supuesto, el diseño del plan de vuelo para poder ejecutarlo por sectores. Bien, entonces ese es un elemento o una herramienta que se puede utilizar, que puede de alguna manera darnos o quitarnos un poco el tiempo en campo, porque en el tema del conteo de los cafetos en campo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero con un proceso, con un dron, puede ser mucho más rápido. Y además de eso, nosotros también hemos podido establecer una red de monitoreo que se basa en el uso de sensores que permiten obtener datos de conductividad eléctrica. Ustedes saben que la conductividad eléctrica es un indicador de la fertilidad del suelo. También hemos podido ver lo que es temperatura del suelo, pH del suelo, algunos macro y micronutrientes del suelo, y esto finalmente se extrapola y poder generar toda una serie de información espacial que nos permite tomar decisiones. Allí están viendo en el punto 1 un análisis espacial producto de la conductividad eléctrica en el suelo, y en el 2 están viendo en las capitas de diferentes colores, están viendo lo que es la luminosidad. Y eso lo asociamos con la presencia de roya en nuestro cafetal. Algo que encontramos allí muy interesante es que el proceso de incubación de la roya aquí en este piso altitudinal es mucho menor a lo que se encuentra en las zonas altas. Es decir, la incubación de la roya aquí puede estar entre 14 a 18 días. Es muy rápido.
En cambio, arriba, según la bibliografía, dice que está entre 22 a 24 días. Entonces, A es un momento en el que no existía roya en el cafetal. Esto ha sido, digamos, un proceso que se ha llevado mucho tiempo. El B, ya nosotros pudimos encontrar en algún momento roya. El C, encontramos roya, y luego del C hacia el D nosotros aplicamos un método mecánico para poder podar estas plantas que tenían roya, hacerlo bajo un protocolo sanitario, y fíjense que con ese control mecánico nosotros pudimos disminuir esa incidencia de la roya. Obviamente, este año sale otra parte o más datos de esto, y es lo que nos va a permitir a nosotros saber si estamos haciendo bien el trabajo en campo en cuanto a ese control manual, ese control que estamos haciendo desde el punto de vista de la poda de esas hojas que tienen roya, ¿verdad? Algo importante decir que estos son híbridos que son resistentes a la roya, por lo tanto, la roya en este caso no la hemos visto purulenta, es decir, no es esporofítica, sino que tenemos la roya expresada en la hoja, pero no en un contexto como se ve en otras partes, que un 90, 80, 70% de la hoja tiene roya, ¿no? Sino que se está viendo que todavía hay un proceso de resistencia en la planta de la roya, pero que eventualmente se va a romper. Entonces, esto es algo que nosotros hemos aprendido usando información de campo y, por supuesto, lo que es la detección remota, que es el vuelo constante con nuestros drones. También está el tema del uso de los índices de vegetación, que es una forma indirecta para ver la salud de estos cafetos. Y algo interesante es que se hace con tecnología que no es tan cara. Por ejemplo, ese sensor que están viendo allí es un sensor que puede llegar a costar $2.500. Sí, posiblemente para algunos pequeños productores puede ser un tanto caro, pero la cantidad de magnitudes, de diferentes variables que nos presenta son bastante amplias, y con él nosotros podemos monitorear el suelo y, por supuesto, también observar nuestras plantas y cómo el sistema está funcionando en el tiempo. Entonces, yo eventualmente puedo enviarles, cuando termine esta sesión, un documento donde están todas esas herramientas que ustedes pueden usar en el contexto de un proyecto de café ya para fines productivos. Entonces, pasando a otros elementos de innovación que nosotros deberíamos apropiarnos y que realmente son sencillos de hacerlo. Nosotros aquí en la universidad hemos trabajado, por ejemplo, con plataformas Arduino. Hemos desarrollado prototipos que permiten tomar información del tiempo o del clima en nuestras áreas de proyecto. Como ustedes saben, las estaciones meteorológicas que están ubicadas en diferentes puntos tienden a darnos un pronóstico que no está no es tan preciso en áreas que son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, en un área, por ejemplo, de 3.000 hectáreas, por ejemplo, nosotros podemos tener diferentes puntos de precipitación que sin duda alguna pueden incidir en algún proyecto que tengamos en alguno de esos puntos. Entonces, si nosotros desarrollamos y prototipamos estos módulos de toma de información atmosférica, pues nos va a permitir poder tener una red de sensores en campo que pues nos van a dar mucha mayor precisión en cuanto a ese pronóstico. Fíjense que un reto importante en las zonas donde las lluvias tienden a ser altas, como en el caso de acá, de campus de la Universidad Earth, donde el promedio de precipitación está aproximadamente entre 3.980 milímetros al año, eso, digamos, bastante para el café. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta ese pronóstico pluviométrico, porque, por ejemplo, para fertilizar debemos tomar esas ventanas en donde no hay mucha precipitación, porque si hay mucha precipitación, ese fertilizante lo podemos perder por lavado o por suspensión. Es decir, con esa gran lluvia que hay, ese fertilizante no le llega bien a la planta, sino que se despliega en todo el proyecto. Entonces, el hecho de que nosotros podamos prototipar nuestros propios sensores, nosotros podemos llegar a tener una red de sensores en nuestras fincas. Algo importante, los costos son mucho menos que comprar un sistema ya propiamente dicho. Sin embargo, hay que considerar que debe existir una curva de aprendizaje para el mantenimiento de esta data y, por supuesto, los análisis que eventualmente se deben hacer. Ahora bien, otro aspecto que nosotros hemos trabajado aquí en la universidad es, por ejemplo, la elaboración
de una aplicación para poder formular fertilizantes en nuestros proyectos. Ahí ustedes están viendo una aplicación que desarrollamos aquí en la universidad en el contexto del proyecto, que consiste en la toma de información en campo de, en este caso, muestras de suelo, tan georreferenciadas, colocarlos en el panel de nuestros teléfonos y recibir a cambio una información que tiene que ver con los macro y micronutrientes que nosotros podemos colocar en nuestra formulación y buscar una formulación que ya esté en el mercado que esté similar a esa fórmula que te genera la aplicación. Obviamente nosotros pudiéramos comprar esos macro y micronutrientes de forma independiente y, digamos, mezclarlos en una boleadora, pero si es mucho más fácil y mucho más económico poder encontrar esa formulación en el mercado y que sale mucho más barato, pues es mucho mejor. Entonces todo va a depender de los propósitos que tenga el productor, por un lado, y por otro lado también está el tema de cómo nosotros usamos la herramienta en función de nuestros proyectos. Al principio yo hablaba de investigación adaptativa y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que a nosotros no ha funcionado aquí posiblemente no funciona en un piso altitudinal a 300 metros sobre el nivel del mar. Allí lo importante, por ejemplo, es empezar a recabar información que con base a una rutina de análisis nosotros podemos de alguna manera ver cómo está evolucionando nuestro cafetal y por supuesto tomar en consideración esas prácticas para que nuestro proyecto sea lo más asertivo posible. Esta aplicación no está en Google Play, esta fue desarrollada por un estudiante que ahora es ingeniero forestal bajo mi tutoría. El nombre de él es Johnny. Y Johnny realmente ha estado trabajando mucho en esta línea de generación de aplicaciones. Él es agrónomo y lo interesante es que ya tenemos esa competencia para nosotros poder seguir generando otro tipo de aplicaciones que nos resuelvan preguntas que tenemos en campo y que a veces por diferentes razones no podemos responder. Si ustedes están atentos a las redes de la universidad, eventualmente pues van a poder tener acceso a este tema de aplicaciones, por un lado, y por otro lado también todas esas herramientas de innovación que hemos nosotros desarrollado. Más adelante nosotros vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en la pulverización de precisión en cafetales, en este piso altitudinal. Ahí podemos estar hablando, por ejemplo, de foliares, podemos estar hablando también del tema de fungicidas bajo formulaciones racionales. También estamos hablando de lo que tiene que ver con el uso de herbicidas preemergentes, con formulaciones, digamos, en un contexto de sostenibilidad. Aquí el tema es el balance del uso de los agroinsumos, que en este caso es hacer uso racional de ellos y, por supuesto, evitar todos esos puntos negativos que en algún momento se pueden dar en nuestras unidades de manejo, como el tema de la contaminación por el exceso de algún químico en el suelo. Entonces, nosotros debemos buscar esos aspectos importantes que en este caso en los procesos de innovación deben considerarse. En este sentido, pues pensando un poco en estas herramientas y el tiempo que tenemos, entiendo que hay algunas preguntas, por favor pueden hacerlas en este momento. Y algo importante que quería decirles es que posiblemente a finales de este año sale una primera publicación sobre esta experiencia con café aquí en la universidad y actualmente se está trabajando en una nueva área donde ya vamos a empezar a buscar la producción. La tasa de café que hasta ahora hemos tenido acá en las cataciones que hemos hecho en nuestro café ha sido de 85, lo cual pues nos da un rango bastante interesante para este café y eventualmente quizás cambiar algunas prácticas que nos permitan obtener unas mejores magnitudes. Entonces, hasta ahora eso es lo que tenemos con respecto al café y a manera de resumen, decirles que para nuestros proyectos basados en producción de café, nosotros podemos hacer uso de drones para el tema de detección remota y poder generar productos orientados a la fotogrametría, a la medición de nuestras áreas, también información espectral que nos permite a nosotros poder hacer índices de vegetación para ver cómo va la salud
de nuestros componentes, digamos, si estamos en un contexto agroforestal. También está el tema del uso de sensores y la generación de información vectorial en campo. Y finalmente el tema de cómo nosotros podemos diseñar aplicaciones que nos puedan dar solución a muchas preguntas que a nosotros en nuestros proyectos de café se nos dan. Entonces, llegando un poco al tiempo que teníamos, voy a agradecerles a ustedes por su atención y si hay preguntas, pues vamos a entrar a las respuestas, ¿verdad? Entonces, a la orden por aquí. Muchísimas gracias, profesor. Esta semana ha sido una semana muy bonita porque nos hemos venido actualizando con todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias para aplicarlas en campo, pero han surgido unas interrogantes y una de ellas, ¿cuál de las nuevas tecnologías usted recomienda para poder iniciar en la parte en nuestros cafetales? Ok, lo primero que hay que tener en cuenta es, digamos, los objetivos de la compra de estos equipos. O sea, cuál es el objetivo que tú tienes y, por supuesto, cuál es, desde el punto de vista financiero, tus capacidades, ¿verdad? Desde el punto de vista financiero. El tema de los drones es bastante interesante mencionar porque te va a permitir tener control de tus áreas de manejo a través de fotogrametría, procesos de fotogrametría. Es decir, tener en cuenta cómo está evolucionando tu plantación o tu cafetal. Por ejemplo, puedes hacer estimaciones del número de tus cafetales, puedes ver el tema de la mortalidad, si estamos hablando de un área por encima de las 10 hectáreas, también te permite generar índices de vegetación si compras un equipo con un sensor multiespectral. En el mercado hoy por hoy existen drones que tienen cámaras RGB convencional, que son las que tienen nuestros teléfonos, pero nos permite ver digamos, desde el punto de vista fotogramétrico, los atributos físicos de nuestra finca. Entonces, lo que yo diría para responder en resumen es comprar un equipo que realmente dé respuestas a tus necesidades, ¿sí? Y por supuesto también a tus posibilidades económicas. Ya ustedes esta semana entiendo que han visto todo lo que tiene que ver con detección remota, cómo la detección remota de alguna manera permite generar un sistema de información geográfica y desde el punto de vista social, cómo nosotros podemos transmitir en un contexto de asociación de productores toda esa información. Gracias, profesor. Hay una pregunta interesante. ¿Usted aconseja primero investigar antes de invertir en una herramienta, una nueva tecnología? Mencionan que ya que es posible que podamos asumir un gasto elevado. ¿Qué nos puede opinar, profesor? Sí, obviamente la viabilidad del uso de estos equipos en nuestras unidades de manejo tiene mucho que ver con el grado de información que nosotros tengamos sobre el apropiamiento de esa tecnología. Es decir, ver cuáles son mis necesidades y ver si el equipo que yo voy a comprar y por supuesto también las capacidades de computadoras que yo tenga me permiten tener información, procesar esa información y poder responder a esas preguntas que yo tengo de mi unidad de manejo. Entonces, mi recomendación en este caso es que se informen bien sobre la tecnología y en función de sus necesidades tomar la decisión de comprar el equipo o no. También está el tema del beneficio-costo, si es mejor comprar el equipo o hacer el servicio con una empresa que ya lo haga, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que solo usted sabe, ¿verdad? Y que todo tiene que ver en función de sus necesidades y lo que usted está dispuesto a pagar por esa nueva tecnología. Gracias, profesor. Hay otra pregunta. Mencionan cuál sería una tecnología, pues todo sea para optimizar los costos, una tecnología más económica. Bueno, si usted lo que quiere, por ejemplo, es ver cómo evoluciona su cafetal en el tiempo, usted puede comprar un dron que le permite hacer una misión de vuelo para procesar esa información, generar un ortomosaico y tener una resolución espacial en el tiempo y ver cómo ha evolucionado su proyecto de café. Obviamente, usted tiene que tener esa curva de aprendizaje para procesar esa información y generar, por ejemplo, un modelo de
clasificación por objetos y ver cuál es el número de cafetos que tiene en su finca. Entonces, todo va a depender no solamente del equipo, sino también de su competencia para poder procesar esa información. Y es claro, aquí hay que buscar la capacitación a través de universidades, a través de todas esas instituciones que dan cursos en este sentido, ¿verdad? Así es, gracias, profesor. Menciona María, bueno, una pregunta. Los mapeos los realizan en todo tipo de terreno. ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo ser quebrados y boscosos? Ok, hubo una parte que se cortó que no te escuché. ¿Puedes repetir la pregunta, Fanny? Disculpa. María pregunta, los mapeos los realizan en todo tipo de terreno, como ser quebrados y boscosos. Sí, hay varias metodologías para, por ejemplo, elaborar un ortomosaico. Por ejemplo, la experiencia que hemos tenido en algunas misiones que hemos hecho es poder hacer vuelos sectorizados para, de alguna manera, eventualmente, esos procesos por lotes, poder unirlos y tener un mejor nivel de traslape entre ortomosaicos, ¿verdad? Eso lo hemos hecho nosotros como una curva de aprendizaje empírica, pero hoy por hoy ya hay software, por ejemplo, Terra, que es un software que distribuye la empresa mayor vendedora de drones a nivel mundial, DJI, y este software supone ya tener todas estas bondades para el usuario. Entonces, ya eso no es una preocupación hoy por hoy. Sin embargo, creo que la preocupación sería en este caso la inversión que tienes que hacer para comprar esa licencia, porque esas licencias son pagas. Entonces, esa sería la respuesta en ese sentido. Gracias, profesor. Mencionan las aplicaciones móviles y las plataformas digitales son alternativas para hacer un seguimiento de los cultivos en tiempo real. Según su experiencia, ¿cuál sería una de estas para obtener información confiable de manera gratuita? Bueno, en este caso, el mensaje que traigo acá como profesor de una universidad es que nosotros mismos creamos nuestras soluciones que permiten dar respuesta a esas interrogantes que tenemos en campo. Yo creo que ahora, en este mundo globalizado y en donde el contexto digital es muy importante, poco vamos a encontrar de forma gratis, ¿sí? Hay aplicaciones que te dan opciones iniciales de información espacial de tus unidades de manejo, pero para poder tener más análisis de esa aplicación vas a tener que pagar posiblemente una mensualidad y poder tener, por ejemplo, acceso para descargar esa información. Para, por ejemplo, tener información de lo que en este caso tú estás requiriendo. No puedo decirte qué puntualmente porque la necesidad es tuya. Pero sí, efectivamente, las aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes van a ser cada día más frecuentes, pero yo creo que el modelo de negocio está orientado a cobrar, ¿verdad? A ganar dinero, porque nadie va a desarrollar una aplicación para dejarla gratuita, ¿verdad? Lastimosamente esa es la realidad. Pero yo creo que también se puede pensar en proyectos con instituciones, con fundaciones, en el que se pueda elaborar una aplicación y que pueda beneficiar a un grupo de productores. Eso puede ser también una opción, o que los productores se reúnan y tengan las posibilidades de hacer contacto con universidades, con instituciones, con organizaciones que tengan las capacidades para desarrollar estas aplicaciones y responder a esas preguntas. Ya hoy por hoy es muy, digamos, sencillo hacer una aplicación para nuestros teléfonos en el caso de Android, que es lo que yo manejo. Ya para iOS no, pero ese es el mensaje. Gracias, profesor Víctor. Hay una pregunta de Juan Campos. ¿A partir de qué extensión de tierra se vuelve útil utilizar drones para capturar información? Bueno, en este caso, para todas las unidades de manejo, sea pequeña, mediana o gran escala, el dron siempre va a ser relevante. Sin embargo, si estamos hablando de multirotores, ya cuando son áreas muy grandes, pues el trabajo de toma de información se hace un poco más a cuestas, porque como ustedes saben, aquí las baterías de estos drones tienden a desgastarse muy rápido, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿verdad? Y lo que convendría acá sería un ala fija. El ala fija pues permite tener mayor autonomía de vuelo y mayor capacidad de toma de información, pero también hay un tema de ley de las diferentes direcciones de aviación civil de los países en donde posiblemente tener
un dron a la fija que esté volando en áreas, por ejemplo, donde vuelan siempre avionetas para la fumigación, pues van a haber problemas allí si no están bien comunicados. Entonces, los drones en este caso han llegado a resolver mucho lo que es la toma de información en pequeñas y medianas unidades de superficie de terreno, ¿verdad? Ya a gran escala, pues se hace más complicado porque, como saben, el multirotor tiene esa limitación con las baterías. Obviamente tú puedes tener un pool de baterías que te permita ir haciendo una primera sección, regresando el dron, cambiando la batería, ir a hacer la siguiente sección, pero en esos tiempos muertos pues puede pasar muchas cosas y bueno, de alguna manera pues vas a tener diferentes secciones de toma de información que van a estar muy supeditadas a las condiciones, en este caso de luz, que en ese momento se esté dando. Porque si es un área muy grande, puedes tener en algún momento una sombra, en otro momento no. Entonces vas a tener, digamos, esa variabilidad en ese procesamiento que eventualmente va a decantar en un ortomosaico. Gracias, profesor. Menciona Antonio en nuestra plataforma de Facebook. Buenas noches. Con un dron se puede medir el tamaño de nuestra parcela de café y es más, saber cuántos árboles por manzana o hectárea tenemos. Exactamente. Sí, efectivamente, así como les mostré yo, un proceso muy a escala en el software RStudio, con un ortomosaico nosotros podemos aplicar un modelo de clasificación por objetos y saber qué número de cafetos nosotros tenemos. Obviamente a ese código de programación tenemos que agregarle cuál es el distanciamiento de la plantación, porque si está en agroforestería van a haber árboles que no van a permitir ver los cafetos que están debajo y por supuesto hay que ponerle un elemento de ajuste para que esa estimación sea lo más precisa posible. Como ustedes vieron en la presentación que les demostré, nosotros obtuvimos una precisión del 98.6% y eso de alguna manera pues es bastante interesante, ¿verdad? Ahí se considera la mortalidad, por supuesto que no se pudo ver en el ortomosaico, ¿no? Ok. Pregunta Carlos Lorenzo, si con los drones se puede realizar el análisis de suelo para el tema de fertilización de las fincas. Bueno, el tema de la detección remota en este caso es complicado. Yo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo preferiría hacerlo a través de datos vectoriales en campo, ¿sí? Esa sería como mi respuesta. Obviamente los drones cada día están viniendo con mejores sensores. Obviamente estos sensores pues permiten hacer algunos cálculos que nos den una magnitud indirecta de lo que puede estar pasando desde el punto de vista de estos elementos del suelo, pero digamos a suelo desnudo es muy posible, pero como hay vegetación es complicado. O sea, la parte espectral se hace complicada cuando no puedes ver al suelo. Gracias, profesor. Preguntan, ¿cuánta área de cultivo tiene que tener un pequeño caficultor para acceder a la tecnología y le sea rentable? Bueno, como les comenté, eso depende mucho de las particularidades, primero del país, ¿verdad? Obviamente, los precios de café varían a nivel de país, ¿sí? El tema de la mano de obra también, eso varía. Entonces, todos esos costos fijos y todos esos costos que en este caso tienen que ver con esa unidad de manejo, pues tienen mucho que ver si el productor puede tener esa capacidad financiera para comprar un dron. El dron siempre va a ser relevante. De hecho, yo le digo a mis estudiantes que ya el dron es una herramienta que un agrónomo debe tener, por ejemplo, para mapear. Entonces, en este caso, sí es una herramienta necesaria, pero por ahora yo creo que la respuesta va más orientada a si el productor puede o no tener acceso a ese dron porque financieramente le da para eso. Pero si no, pues tendrá que esperar y tratar de hacer productivo su café a través de información vectorial, ¿verdad? Y, por supuesto, con todas esas herramientas que anteriormente hablé, que se han generado, pero que, bueno, tienen un módico costo, ¿verdad? Gracias, profesor. Hay una pregunta interesante. Según su experiencia, ¿en qué etapa fenológica del café es aconsejable el mapeo? Ok, si estamos hablando, por ejemplo, en el escenario de un café a cielo abierto, convendría tener esos vuelos desde el momento en el que tú plantaste o sembraste, ¿verdad? Estoy diciendo plantar porque ya hoy por hoy estamos hablando de clones, por ejemplo, de café,
que es el caso del proyecto que tenemos aquí en la universidad, y si hablamos de sembrar es porque es el café que es por semilla, ¿verdad? Entonces, aquí la recomendación sin duda es tener esa información espacio-temporal desde el momento en el que ya los cafés están en campo. Si es a cielo abierto, pues excelente. Si ya hay una interacción con árboles, ya aquí el tema, pues hay que tener en cuenta, digamos, esas áreas que no van a poder ver los cafetos por debajo porque hay árboles. Entonces, todo eso debe considerarse, pero la respuesta aquí es que desde el primer momento en el que el café está en campo. Gracias, profesor. Hay una pregunta interesante de Norvin Urbina desde Nicaragua. Menciona que están prohibidos los drones hasta la fecha. ¿Qué sugerencia nos brinda para tomar decisiones usando otra tecnología? Bueno, en ese sentido, ahí está bastante complicada la situación. Si es un proyecto, digamos, de gran escala, digamos más de 100 hectáreas, la recomendación sería usar información satelital. Hay muchas opciones que hay en la web para poder descargar esta información, por ejemplo, inclusive de sensores hiperespectrales y poder generar su información de análisis espectral en sus computadores y, por supuesto, orientado a su área de trabajo. Ya para áreas más pequeñas, digamos, yo recomendaría información vectorial, es decir, información que a pie con un GPS puedes ir tomando, por ejemplo, de conductividad eléctrica. Tú puedes generar un mapa de conductividad eléctrica de tu campo y puedes ver más o menos cuáles son las áreas que son más y menos fértiles. Entonces, en función de eso, puedes tener un rango de acción y poder tomar decisiones en cuanto a la fertilidad de tu suelo. Ahora bien, algo importante también está el tema fisiológico, porque la planta también es importante y los requerimientos que la planta tiene y, por supuesto, cómo están absorbiendo esos nutrientes del suelo. Gracias, profesor. Me están preguntando sobre la información que nos facilitará. Después de terminar la clase, el profesor Víctor nos hará llegar la información y nosotros se las compartiremos en los grupos de WhatsApp al finalizar la clase. Si no, mañana en el resumen de la semana les enviaremos la información que el profesor nos va a compartir. Y como anuncios, ¿verdad? Las clases son de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, hora Honduras. El día sábado, mañana, enviaremos todo el resumen de clases, para que ustedes, si se perdieron una clase de la semana, puedan asistir a la clase mediante la grabación. Y les recuerdo, jóvenes, nos regalan sus fotografías viendo las clases. Estas fotografías, pues, serán compartidas en el video de graduación, ¿verdad? Preferiblemente que nos la manden este fin de semana, máximo el lunes tarde, mediodía, para nosotros poder trabajar en el video de graduación. Profesor, antes de seguir con preguntas, estoy viendo el chat. Muchas felicidades, muy buen tema, agradezco su participación, mencionan. Gracias por tan excelente maestro, bien interesante su clase, le mandan saludos desde Nicaragua, también desde Honduras. Muy interesante el tema el día de hoy. Felicidades al panelista de hoy. Menciona, no, claro que en Jóvenes Caficultores también tenemos panelistas de alto nivel académico, como lo es nuestro invitado del día de hoy, ¿verdad? Profesor Víctor Hugo Morales. Él actualmente es catedrático de la Universidad EAR de nuestro hermano país, Costa Rica. Y para poder seguir avanzando, vamos a pedirle a nuestros estudiantes que puedan encender sus cámaras y nos tomemos una foto que quede plasmada en el recuerdo de cada uno de ustedes y que quede en la historia. Y agradecerle siempre a nuestro profesor, a nuestro catedrático de hoy, Víctor Hugo Morales, por tan excelente clase. Y si usted puede ver, tenemos de diferentes lugares, de diferentes edades, con la idea de seguir creciendo en el mundo de la caficultura. Y Majo, en el LOI, ¿cómo usted nos pudo transmitir estas nuevas innovaciones en lo que es la caficultura? Ahí, ¿verdad? Usted puede ver, de Gracias Lempira, le mandan saludos desde El Salvador.
Muy interesante la clase, excelente clase, profe, le pone desde Guatemala, muchos saludos. Así que, chicos, esto es Jóvenes Caficultores, gracias a Nestlé, Plan Nescafé y a nosotros como Fundación Conducafé por el proceso de ejecución. Profe, si quiere puede despedirse de nuestros estudiantes para tomar y seguir tomando estas fotos del recuerdo. Sí, Suani, gracias a ti por la moderación del evento, también a Julio por el apoyo, Alex, de verdad, muchísimas gracias. Una alta estima para todos ustedes. Yo creo que mi sabor de boca en este momento es que quedaron muchas cosas pendientes por hablar, es un tema bastante amplio. Como decía al principio de mi presentación, hay muchos caminos para llegar a Roma. No hay una sola verdad en el tema de lo que es el uso de la tecnología en nuestras unidades de manejo. Hay todo un entramado de conocimiento que debemos tener en consideración. Pero bueno, espero que esta pequeña brochita de conocimiento, que no es generada por mí, es también generada por graduados de la Universidad Earth. Alex es un ejemplo de eso, que estuvo trabajando en este proyecto y que él le puede dar también puede ser testigo de lo que estamos viendo acá, que es algo inédito, y como muchos otros que están en otras universidades, no solo en Earth. Y los que están conectados aquí dicen mucho de ustedes, de verdad los felicito porque tienen el ánimo de escuchar sobre nuevos temas y esto sin duda alguna va a contribuir a que ustedes estén actualizados en el tema tecnológico. El lunes, Dios mediante, nos vamos a ver para hablar un poco sobre la visualización de datos. Esto es muy importante porque pues el análisis de los datos siempre va a ser fundamental para las decisiones informadas de nuestras unidades de manejo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Tengan un feliz fin de semana de mi parte y bueno, un gusto haberlos visto aquí en esos pequeños recuadros que estoy viendo acá en la pantalla. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos, Zaira, ¿verdad? Irina, Lester de Jesús. Gracias, Kenia Raquel, Byron Sagastume, Iris, Isabel Velázquez, Ninosca Torres, Enrique Santamaría, Paola Arévalo, Norly Espinosa, saludos hasta Olancho, Norly, Julio Martínez, Linda, Wilda Melgar, entre todos los estudiantes del día de hoy. Gracias, jóvenes caficultores, por conectarse y les invito el día lunes que vamos a estar siempre con el profesor Víctor Hugo acompañándonos en otra clase súper interesante como la clase de hoy. Así que nos vemos el lunes. Gracias, jóvenes caficultores. Buenas noches.